Una, una oportunidad interesante que nos puede dar todo esto de chat, GPT y los modelos de lenguaje es descubrir o investigar en qué medida nuestra mente funciona como un- uno de estos GPT, de estos modelos de lenguaje. Y por supuesto hay mucha gente que le horroriza esto, pero para mí esto tiene un potencial muy interesante. Porque lo voy a decir de esta manera, yo creo que nuestra mente, el aspecto conceptual lingüístico de nuestra mente funciona en gran medida como un GPT y tiene un potencial, ah, a ver, el campo vital que somos eh, tiene como varios aspectos o formas en las que se manifiesta. Una posibilidad es mediante la comunicación de imágenes, ideas en forma de palabras. Y esas palabras, cuando en el humano normal, digamos, el aspecto mente, conceptual, lingüística, está bastante disociado de los aspectos de sensibilidad somática, emocional y de participación en el campo vital. Es como si el humano tuviera una necesidad para identificar, orientarse o creer que se orienta mediante sus mapeos mentales y verbales, necesita como hacerse a un lado. Está que es tan humano, ¿no? Necesitamos como poner una pared, necesitamos poner algo para decir, ok, acá estoy. Y es como que mentalmente ocurre esto. Y la mente pone como una especie de buffer, de barrera, y crea como una especie de modelo mental, conceptual, conceptual verbal, y empieza a operar, es como una computadora que opera en base eh, a toda esta dinámica simbólica. Pero eso trae un problema porque esa mente disociada no está como conectada a distancia, o se percibe a sí misma como conectada a distancia. Por supuesto, en realidad es parte del flujo del campo, nunca estuvo separado. Ese es el punto que las enseñanzas esenciales traen de una u otra manera. Nunca hubo caída, nunca hubo ruptura, nunca hubo, eh, como en el lenguaje católico cuando se habla de la alianza, la nueva alianza, nunca hubo ruptura, no hay una nueva alianza. En el Dzogchen es lo que se llama con la gran perfección, la gran completud. Nunca hubo ruptura, pero el problema es que la mente humana, donde la conciencia humana se autorreferencia y se ubica, sí percibe que hay algo cortado, fragmentado. Y eso que ese ser siente que necesita para orientarse y para sobrevivir, paradójicamente es lo que le produce el sufrimiento de base, el sufrimiento psíquico de base del que continuamente quiere sanarse a través de buscar la completud en distintos objetos o creencias o cosas. Entonces, a lo que iba con esto al principio es, esa mente humana lingüística tiene un montón de modelos mentales sobre lo que ocurre en el campo vital. Y no es que sea un problema eso, el problema es que de base hay una especie de fragmentación y desconexión. Esa mente opera como si estuviera realmente separada. Y eso hace que toda esta dinámica de mapas mentales opere como un GPT, como un modelo de lenguaje. Por eso es que
muchas religiones, por ejemplo, en Oriente se habla de estar dormido y del despertar. Dormido, bueno, uno lo puede ver de varias maneras a esto, pero en el sentido, en un aspecto de este estar dormido, eh, la mente y la percepción opera como una especie de modelo de lenguaje. ¿Vieron cuando uno dice el GPT no tiene, repite palabras o crea oraciones o algo, pero no tiene conciencia de lo que está diciendo? Eso es algo que me parece muy importante investigar. No solo quemarse la cabeza pensando en esto, como reflexionar y investigar también si uno tiene una práctica. eh, ¿Realmente nosotros tenemos conciencia de lo que estamos diciendo cuando decimos? ¿Qué quiere decir tener conciencia de? ¿Significa sentir? Porque uno puede ver que hay como estos aspectos, ¿no? De un aspecto somático, un aspecto emocional, vital, vibratorio, digamos, eléctrico, y un aspecto mental, ¿no? Conceptual. Esto en el budismo lo llaman cuerpo, voz y mente. Eh, a veces cuando uno dice una máquina no entiende, no capta, es, cuando una persona dice eso, lo que significa a veces es que no siente, que no tiene cuerpo, que no tiene emoción. Eh, es interesante investigar eso. Por ejemplo, algo que me ocurrió una vez, tal vez pueda ser interesante, tuve un sueño en el que, bueno, estaba en un lugar y, digamos, había unas manifestaciones como de luces y colores y tal. Y yo en ese momento, mi conciencia en ese momento, o lo que se identificaba como mi conciencia en ese momento, dijo, debería hacer una práctica ahora, ¿no? Con estas manifestaciones de luces y energías y hacer unos mantras y un rato después me desperté, digamos, del estar dormido me desperté y fue muy fuerte porque fue un momento de conciencia muy potente de que lo que estaba hablando en ese sueño, diciendo debería hacer mi práctica y hacer no sé qué cosa, era completamente automático. No sé si es la palabra justa, no sé si es completamente automático, pero no era como un GPT. Y no quiero con esto bajar una línea de qué es, cómo son las cosas, solamente como una especie de línea de investigación. Lo que pasa muchas veces cuando estamos en práctica, en meditación o en contemplación, por llamarlo de alguna manera, no me refiero solo a meditación de calma mental cuando nos tranquilizamos y nada, cuando hay una contemplación, cuando la conciencia no está fijada en un diálogo interno, prendida en el devenir caótico de un diálogo mental, lo que notamos es eso, es que normalmente es muy fuerte el notar es que el 90% del día estamos prendidos en un canal de televisión que pasa ruido o, o es como si estuviéramos, como el ejemplo de Platón, atados al fondo de la caverna viendo formitas y desesperándonos y reaccionando al respecto. Es muy fuerte esta experiencia. Entonces, volviendo al principio, simplemente un llamado de atención y de investigación. ¿Qué tan diferente es nuestra mente a un chat GPT? Porque podemos tener grandes diálogos con el GPT. Y algo que sorprende a mucha gente, estos famosos delirios del GPT. ¿No es un fenómeno súper mental ese? De repente una persona tiene una creencia un poco bizarra y entra en un diálogo interno o en un diálogo con otros absolutamente bizarros. Esto nos pasa, no sé si todos los días, pero regularmente. Entonces creo que es algo interesante, en vez de horrorizarnos de lo poco espiritual que es esto y todo, es decir, ¿qué tan diferente es? ¿Qué me muestra esto sobre mi propia mente y sobre cómo funcionamos?